En cambio, el concepto que tenemos de un esclavo es un esclavo, tengo otros esclavos. Sí. No hay problema, perdí uno, no hay... No, Dios nos ayuda a entender de que si fuera solamente uno, vemos la parábola de Cristo, que Cristo contó acerca de las ovejas, se perdió una y fue a buscar esa oveja. Sí. Así que Dios tiene un amor incomparable por nosotros, si lo puedo decir así, incomparable. Y Bueno, la clave está en aceptar ese sometimiento voluntario a Dios. Hay un hay pensamiento. beneficio entonces de ser Claro. un esclavo. Claro, es que el apóstol Pablo utiliza... Porque estoy pensando también, porque dice que somos herederos y coherederos con Cristo Jesús. Efectivamente. O sea que es un beneficio grande. Sí, no somos esclavos para ser abusados. Somos esclavos para ser bendecidos. Johnny, mira qué cosa linda dice Santiago capítulo número 4, versículo número 7. Santiago, capítulo 4. Versículo 7. Muy bien. Una de las bellezas de someternos a Dios, someter nuestra voluntad, de ser esclavo de Dios, terminamos siendo hijos del Dios Altísimo, hijos e hijas del Dios Altísimo. Terminamos siendo, como dice Efesios 2:19, miembros de su familia. Y terminamos siendo herederos del reino de los cielos. Y mire lo que dice, ¿qué otra ventaja tenemos de someternos a Dios? ¿Cómo dice el versículo 7? Versículo 7, Santiago 4, 7. Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Somos verdaderamente libres cuando nos sometemos a Dios. Wow, eso está... Un contraste, no una un paradoja. contraste grande. Y dice, y conoceréis la verdad y la verdad os hará... libres. O sea, que aún siendo esclavos estamos libres. El- Porque Dios no elimina, no quita nuestro libre albedrío. O sea que Sí. podemos decidir no estar con Cristo. En el momento que querramos no podemos ir. Pero no nos conviene. Por eso la parábola del hijo pródigo, ¿sabe que la parábola del hijo pródigo ilustra bastante lo que estamos diciendo? El hijo pródigo estaba en la casa, tenía todo, pero no estaba cómodo. Recuerden que la parábola habla del padre, no habla del hijo. Menciona al padre 13 veces. Y Cristo está diciéndole a los judíos cómo es Dios para con los judíos, el hijo mayor, y para con los gentiles, el hijo menor. El hijo pidió su herencia, el padre se la dio, porque si usted no quiere nada con Dios, amén. Dios quiere una relación con usted, pero una relación por amor. Si no es una relación por amor, eso de estar relacionándose con Dios por obligación, no. Una relación por amor, voluntaria. ¿Tú quieres estar conmigo? Si no quieres estar conmigo, no, pues querido, vete. El hijo se fue. Pero dice el versículo 17 del capítulo 15 de San Lucas, y volviendo en sí, su mente cambió. Entonces comprendió y entendió, cuando estaba en tragedia, quién era su padre y cómo era su padre. Y cuando regresa, dice la Biblia, y el padre movido a misericordia, y esa es la palabra. Amén. Dios es un Dios misericordioso. Lo aceptó de nuevo. El padre corrió, lo abrazó, lo besó, lo mandó a bañar, le puso ropa nueva, le dio la chequera de la casa otra vez, hizo una fiesta. Imagínate tú, un bandido que se fue y lo gastó todo, ahora le hacen una fiesta de regreso. Imagínense, no le dijo, ¿y el dinero? ¿Dónde está? Porque es que Dios no es como nosotros somos. Ahora voluntariamente, por amor, el muchacho se somete a su papá. Ya sabe que allá afuera no hay nada que valga la pena. Amén. Entonces, lo que Dios quiere es evitarnos la tragedia de ahí afuera. Pero Gloria a quiere Dios. que lo hagamos voluntariamente. Gloria a Dios. Una Gloria a cosa Dios. linda, eso es hermoso. La Es Biblia hermoso, maravillosa. es hermoso. Bueno, pastor, yo creo que tenemos que regresar otra vez al libro de Romanos. Ujú. Y creo que debemos ya pasar al capítulo 7. Yo sé que podemos dedicar más tiempo al capítulo 6. Sí, vamos al 7. Pero vamos adelante al capítulo 7. Y hay un versículo que tal vez puede servir como el lugar de comenzar, si lo puedo decir así, porque nos hace aquí un versículo interesante. Romanos 7, 22. Dice Pablo, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Puede explicar eso? ¿Cómo no? Deberíamos leer algunos pasajes del capítulo 7 para entender de qué está hablando Pablo. Muy bien. Y dejemos que los versículos hablen solos, porque ellos se interpretan y se explican solitos. Vamos al capítulo 7,
Versículo número 7 al 12, Johnny. ¿Cómo dice el versículo 7? 7 al 12 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. Porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. Pero el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley el pecado estaba muerto. Y antes yo vivía sin la ley, pero cuando vino el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y el mandamiento que era para vida, yo encontré que era para muerte. ¿Hasta cuál versículo? 12. 12. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Amén. Pablo está dejando claro, la ley es necesaria para que se entienda el pecado. Ujú. La ley tiene una función clara de hacernos entender que existe el pecado. Mira lo que dice el versículo 14 al 17. ¿Cómo dice? ¿Qué sigue diciendo Pablo? Porque sabemos que la ley es espiritual, Ujú. pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Volvamos al versículo 22. ¿Cómo dice el verso 22 ahora, Johnny? Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Hablemos un minutito acerca del hombre interior. Muy bien. Él dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. ¿Cómo pudiéramos entender esto del hombre interior? Efesios capítulo número 3. Vamos a ver que Pablo nos lo explique él mismo. Efesios capítulo número 3, el apóstol Pablo nos habla de este hombre interior y nos habla cómo el Espíritu trabaja con este hombre interior. Versículo 16, como dice Efesios 3:16. Para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Muy bien. ¿Qué compone este hombre interior? Este hombre interior compone nuestro ser intelectual y nuestro ser espiritual. Cuando se habla de sellamiento, se habla de un afianzamiento a la verdad, tanto intelectual como espiritualmente. De manera que viene Pablo y nos dice, para que sean fortalecidos con poder en el hombre interior, en el ser intelectual y en el ser espiritual. El ser intelectual compone la mente, la voluntad y la conciencia. Dios se compromete a los que se entregan a Él a través del Espíritu, fortalecerlo, darle potencia, fortalecerlo, darle dinamismo en la mente, en la voluntad y en la conciencia. Así que Pablo dice, yo me deleito en la ley en el hombre interior. Entiendo, comprendo, apruebo toda la belleza de la santidad de Dios, toda la belleza de lo que Dios ha hecho, y mi hombre interior se deleita viendo estas maravillas y se siente gozoso y feliz de todo lo que Dios hace y está haciendo en mi favor. Ujú. Pero tristemente él tiene un cuerpo que se resiste, como lo tenemos nosotros también. Sí. Me deleito en el hombre interior, me gozo en el hombre interior. Mi mente se goza al entender estas cosas, mi conciencia se aclara, mi voluntad se fortalece, pero encuentro un problema en este ser exterior. Encuentro un problema aquí afuera que me trae una situación difícil. Lee el versículo 23. Romanos 6, 23. Y ahora viene algo lindo que quisiera dedicar un poquito de tiempo. Romanos 6, 23, ¿cómo dice? Romanos 6:23. 7, 23, perdón.
O 7:23. Sí, estamos en el 7. 7:23. 7:23. Sí, ¿Cómo correcto. dice? Bien, dice, más veo otra ley Ahí está. en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Así que él dice, en el hombre interior, en este hombre nuevo que el Señor está creando, me deleito en la ley de Dios. Me gozo. Pero afuera veo, en esta experiencia de mi cuerpo, que algo se resiste. Y todo cristiano tiene esa lucha. Ahora, oye, ¿por qué no nos metemos un poquito más al fondo de este negocio? ¿Qué te parece? Vamos a meternos un poquito más al fondo. Esto está muy, muy interesante, mirando este tema y lo que ocurre con... Esta es la experiencia del ser humano, ¿eh? Sí. Esta es la experiencia cristiana. Ahora, ¿por qué este conflicto de este hombre interior y de esta parte exterior de esta guerra y esta lucha? Vamos a ir a la Biblia. Primera de Pedro 1:23. Mire qué cosa linda. Dios es tan hermoso y maravilloso que suple todas nuestras necesidades. David dice en el libro de Salmo 58:3 que desde la matriz somos mentirosos. En el capítulo 51, versículo 5, dice que fuimos formados en pecado. El Señor Jesús dice en San Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23, que lo que está dañado en nosotros es nuestro corazón, estamos dañados por dentro. Entonces, ¿qué hace Dios? Mira lo que dice 1 Pedro 1:23, nos da una nueva simiente. Mira qué cosa linda, ¿cómo dice el versículo 23? Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Así que esa simiente incorruptible, nuestro renacimiento, se deleita en la ley de Dios. Amén. Se goza en la ley de Dios. Disfruta la ley de Dios. Pero esa otra naturaleza carnal y mala se resiste a la ley de Dios. Mira lo que dice 1 Juan 3:9. Mira qué cosa linda. Usted me dice si es bueno ahora o después. Porque cuando leemos este versículo y estamos hablando del hombre interior y exterior, está este versículo que dice, de modo que si alguno está en Cristo, 2 Corintios 5:17, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Sí. Eso habla de una renovación, pero también dice que las cosas pasaron. ¿Cómo entendemos esto con esto de que en sus miembros todavía queda algo? Recuerda que Pablo decía en el capítulo 7, y lo leímos, que el pecado que mora en mí. Sí. ¿Te acuerdas que lo decía? Sí. O sea, Pablo está consciente de que tiene una naturaleza humana caída. Sí. Entonces, aunque te dan una simiente que viene de lo alto, tienes que cargar. Por eso él dice, miserable de mí. ¿Quién me librará del cuerpo de esta muerte? Sí. Doy gracias a Jesucristo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si entendemos claro que tenemos una simiente mala caída, que no se arregla ni se puede arreglar, pero tenemos una simiente que viene de lo alto, que es incorruptible, como dice 1 Pedro 1:23. Incorruptible, entonces sí. comprenderemos que tenemos la de ganar. Sometámonos a Dios, Amén. resistamos al diablo y huirá de nosotros. Y entonces el Espíritu, como veremos en un momento, nos transformará de gloria en gloria. Amén. Como a su imagen por el Espíritu. Entonces está hablando en ese versículo de un proceso. Es que la vida cristiana es eso, por eso se habla de santificación. O sea, comenzamos a crecer. Esa simiente que viene de lo alto comienza a desarrollarse en nosotros. Amén. Mira lo que dice 1 Juan 3:9. ¿Cómo es esa simiente que viene de lo alto? Ok. ¿Cómo Dios ha resuelto todo? 1 Juan 3:9. Ese es un versículo que Precioso. es interesante. Bueno, seguimos en el versículo 9, dice. Sí. Todo aquel adelante. Sí, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Amén. Mientras tenemos una simiente que no puede dejar de pecar, que es la de nuestros padres, nos dan una simiente que viene de arriba que no puede pecar. Ahora tenemos que decidir, ¿vamos a ser esclavos de la justicia o seguiremos siendo esclavos del pecado? Tenemos que decidir, ¿vamos a alimentar esa simiente que viene de lo alto o seguiremos alimentando la simiente que viene de abajo? Tenemos que estar conscientes, aunque tengo esta simiente que viene de lo alto, no puedo olvidar que tengo la de abajo, que me juega una mala jugada en cualquier momento, me hace hacer una mala pasada. Si usted fue un borracho
un mujeriego, un parrandero, aléjese de ese ambiente. Sí. Porque si usted vuelve, olvídese, compadre, allá va a caer. Entonces, esa simiente mala, ahí está. Ujú. Si la alimentamos como una fiera, va a saltar y nos va a acabar. Entonces, huyamos de las pasiones juveniles, como le dice Pablo a Timoteo, y alimentemos esta simiente que viene de lo alto. Y esa es la belleza del capítulo 7. O sea que el cristiano tiene un deber de alimentar Sí, la naturaleza espiritual sí. y no alimentar La otra naturaleza. la otra naturaleza. Y huir de toda esa cosa que te llevan para allá. Porque el pecado está dentro de ti. O sea, y es flamable. Si te acerca al calor, te va a encender. Por eso Pablo dice, el pecado que mora en mí. Ujú. Entonces, el capítulo 7 es maravilloso. Sí Nos es, hace sí entender la realidad del cristiano. Ah, ya la logré, ya soy un santo. Mentira. Descuídese y usted verá cómo termina en una esquina. Y así han habido muchas experiencias de personas que se creyeron que ya lo lograron. Se descuidaron y ¡pum!, el enemigo lo tumbó. Entonces, hay que estar cada día, cerca y a los pies de Cristo Jesús. Wow. Entonces me Huir está- de las pasiones juveniles, dice el apóstol Amén, Pablo. amén. Porque el pecado mora en nosotros. Amén. Entonces vemos ahí que Jesús, por eso Jesús dice en Lucas 9:23, me parece que es. Allá vamos. Allá Muy bien, vamos, muy bien. allá vamos, Paso a Lucas. paso, entonces. Sí, sí, Voy, sí. ¿dónde vamos ahora? Sí. La pregunta la tienes tú, John. Bueno, estamos Bien. entonces hablando de Romanos capítulo 7 y Versículo leímos 22. el versículo 22, regresamos ahí. Vamos al 22. Yo creo que hay algo más que debemos decir del capítulo 7, versículo 22, John. Dice versículo 22 nuevamente para retomar esto, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Ahí está el punto. Oye, ¿qué significa deleitarse en la ley de Dios? Eso es maravilloso. Hay muchísimos pasajes en la Biblia que nos ayudan a entender esto, pero especialmente nosotros podemos encontrar esto en el libro de los Salmos. Salmos capítulo sí. 1, versículo 1 y 2. Vamos a leer algunos de esos pasajes. Salmos capítulo 1, versículo 1 y 2. Mencionó eso y me estaba acordando de otros, pensé que iba, bueno, pero, Allá vamos. Salmos allá. 1, 1 y 2. ¿Cómo dice 1, 1 y 2? Salmos 1, 1 y 2, bienaventurado Amén. el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Y ahora dice, Antes en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. mira el capítulo 19, versículo 7. Oh, Salmo 19, 7. Salmo 19:7. Si ese hombre nacido de nuevo se deleita en la ley de Jehová. ¿Cómo dice el versículo 7? La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. La ley de Jehová es perfecta. ¿Por qué es perfecta? Porque convierte a la persona. Una cosa linda, ¿no? Capítulo 119, ¿Me versículo... permite un momento leer Sí, el cómo próximo no. versículo? Porque ¿Cómo? algunas personas ven la ley como una carga, que son pesados, pero miren cómo dice David aquí en el próximo versículo, versículo Amén. 18, Salmo 19:8. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran Amén. el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Es glorioso. Entonces mencionó Salmo 119. 119, versículo número 14. ¿Cómo dice el verso 14? No lo tengo, usted puede leerlo entonces. Salmo 100, ¿cómo no? Salmo 119, vamos a leer el versículo número 14. Dice el verso 14. Salmo 119, 14, aquí lo tengo. Me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. 119:14. 119, versículo número 14. Me he gozado en el camino de tus testimonios, Ujú. más que toda riqueza. Y mira el versículo 47 ahora del Salmo 119. Y me regocijaré en tus mandamientos, los cuales he amado. Amén. Y mira el versículo 77.
vengan a mí tus misericordias para que viva, porque tu ley es mi delicia. Versículo 92. Si tu ley no hubiera sido Mi delicia. mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Wow, tremendo. Así que este hombre nuevo, este hombre esclavo de Dios, este hombre entregado a Dios, se deleita en la ley de Jehová. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Hay una cosa linda que deberíamos decir acerca de la ley de Dios. En el Salmo 19 aparece la palabra Torah, las enseñanzas de Dios. Pero una traducción más directa de la palabra Torah es el camino de la felicidad. Torah lo que significa es camino de la felicidad. Y es verdad. Si usted camina conforme a las enseñanzas de Dios, encontró el camino de la felicidad. Amén. Por eso me deleito en el camino de la felicidad. Amén. Alabado sea el nombre de Dios. Bueno, vamos a seguir porque si no, vamos a sufrir un poco porque el tiempo se acaba. Bueno, mirando entonces Romanos capítulo 7, leímos el 22. Entonces, tal vez sería bueno entrar ya en el capítulo 8, Pienso que sí. porque tenemos ahí un versículo poderoso. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Amén, amén. Entonces, empezamos con esta pregunta. ¿Qué produce la condenación en los seres humanos? Aquí dice que ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así que los que no están en Cristo Jesús hay condenación. tienen toda condenación. Sí. Ahora, ¿cómo se entiende eso de la condenación? En el libro de San Juan, en el capítulo 3, mira cómo lo explica Jesús. San Juan capítulo 3, versículo 17. Podemos leer Juan 3, 17 hasta el versículo número 21. Juan 3, 17 al 21. ¿Cómo dice yo? Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya es condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más a las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo el que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras sean reprobadas. Pero el que obra verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Muy bien. Sabemos que este diálogo Cristo lo tiene con Nicodemo. Sí, Y sabemos cómo Cristo comienza a hablarle a Nicodemo, algo que veremos en un momento, lo que es carne versus espíritu. Ya llegaremos allí. Pero ahora en forma muy específica, el Señor Jesús está diciendo en qué consiste la condenación. El versículo 17 dice, yo no vine a dar la condenación a nadie. Yo no vine a traer condenación, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Ahora, ¿por qué aparece la condenación? El Señor Jesús dice en el versículo 19, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo. ¿Quién es la luz? Cristo Jesús. Y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. ¿Y qué ocurre con esos hombres? Aquí aparece una frase interesante, Johnny. Versículo 20. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y el 21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Si mira la primera parte del versículo 20 dice, el que hace lo malo. Y si mira la primera parte del versículo 21 dice, el que practica la verdad. Dos frases completamente distintas. Vamos a entender eso. En la frase del versículo 20 dice, el que hace lo malo. La frase en griego lo que está expresando es, el que repite acciones sin ningún sentido. El que hace lo malo repite lo mismo, pero no produce ningún resultado positivo. Por ejemplo, usted fuma
y no produce nada bueno. Se bebe, 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 bebe y no produce nada bueno. Va y peca, peca, peca y no produce nada bueno. El que hace lo malo repite acciones que no producen ningún beneficio. Por eso dice el que hace lo malo. Sin embargo, en el versículo 21 dice el que practica la verdad. Practicar la verdad, Johnny, no es repetir acciones sin sentido. Es hacer acciones que producen algo favorable, que producen algo útil. Por ejemplo, un arquitecto diseña una casa en un pedazo de papel, luego lo pasa al papel vegetal o en la computadora, luego lo convierte en un plano, lo aprueba la ciudad y ese plano que hizo es de una casa, una residencia para una familia. Se fabrica la casa, luego la familia se muda a la casa nueva, le entregan su llave y empiezan a disfrutar de su casa nueva. Practicaron la verdad, lograron algo útil, ejecutaron acciones que produjeron algo útil. Los que son condenados ejecutan acciones que no producen nada bueno, pero los que viven bajo la luz o son guiados por la luz producen acciones con resultados positivos. ¿Por qué existe la condenación? Porque algunos amaron más las tinieblas que la luz y rechazaron la luz. Ahí vemos la diferencia, ¿no? La diferencia. Bueno, entonces, la condenación, ya sabemos de dónde viene y cómo evitarla. Exactamente. Estar en Cristo Jesús. Exactamente. Debemos entonces preguntar aquí, porque en Romanos 8 vemos como que Pablo hace un contraste en la carne versus el espíritu. ¿Y cómo puede explicar esto? Eso es hermoso, Johnny. Vamos a leer un poco Romanos ahora mismo. Romanos capítulo 8, versículo 3 al 9. ¿Cómo dice? Romanos 8, versículo 3 al 9. 3 al 9. Contraste dice, carne versus espíritu. porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros,